Bien, jóvenes, buenos días. Creo que podemos comenzar nuestra clase. No sé si alguien ha podido avanzar ya algo en la práctica. Si es así, les escucho si alguien tiene alguna pregunta. Antes de seguir, ¿me están escuchando bien, verdad? Si me están escuchando, pónganme el comprendido verde, por favor. Ya, chicos, creo que sí. ¿Cómo es? Les escucho. ¿No hay ninguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces comenzamos con el siguiente tema. Dice, ¿cómo se puede resolver 5? Perdón, ¿cómo se puede resolver el 5? El 6 igual dice. Ya, solamente les voy a dar una pauta nada más, ¿ya? Porque sí, hoy día ya quiero avanzar clases. A ver, el 5 dice fx menos 2x cuadrado más 40x más 600. El método es exactamente el mismo, ¿no ve? Solo que cuando igualan y igual a 0, pueden dividir todo entre menos 2. Entonces les va a quedar x al cuadrado menos 20x más 300. ¿No ve? Y eso pueden resolver por aspa. Ahora, ¿qué pasa? Les va a dar números bien altos. Entonces, ustedes simplemente tendrían que escoger una escala, posiblemente de 10 en 10 o de más, no sé, cuando grafiquen. O sea, la única dificultad de este ejercicio estaría en que, como nos da números grandes, posiblemente tengan que graficar inclusive de 100 en 100, porque estoy viendo que cuando tenemos la ecuación para x igual a 0, la intersección con el eje de ordenadas nos va a dar en 300. ¿No ve? Entonces, de 100 en 100, sobre todo el eje vertical. El eje horizontal no va a haber problema que lo hagan nomás de uno en uno. Saben ustedes que los ejes, tanto el vertical como el horizontal, pueden tener escalas diferentes. De hecho, aquí voy a necesitar una escala muy grande para el eje vertical. No sé si me entendiste. Es en cuanto al 5. En cuanto al 6, también es exactamente igual, como todos. El único problema es ese un tercio. En ambos casos, a ver, ¿qué pasa con el problema 6? Dice y igual un tercio x al cuadrado más 2 tercios x menos 8 tercios. ¿No ve? Entonces, a es igual a un tercio, b es igual a 2 tercios y c es igual a menos 8 tercios. Listo. Con esto yo sé que es una parábola que se va a abrir hacia arriba. Y con estos datos yo puedo calcular sin problemas las coordenadas del vértice, ¿verdad? El problema es un tercio, que hace el cálculo un poquito más dificultoso, pero tampoco es problema. Solamente tengo que afinar mi cálculo nada más. Para encontrar las intersecciones con los ejes, para mi crucecita, x y y. Si x es 0, y va a ser menos 8 tercios. Listo, nada más. Para encontrar cuando y es 0, es un tercio x al cuadrado más 2 tercios x menos 8 tercios igual a 0. Esto puedo multiplicar por 3, ¿no ve? A ambos lados. Si 3 por 0 a este lado, 0. Así que no pasa nada. Y esto se convierte en x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Listo. Muy fácil. Más por menos, menos. 8, 8 por 1, no me va a dar nunca 2. 4 por 2, ese es, ¿no ve? Listo, menos 4, más 4 por menos 2, menos 8, más 4 es 2, listo.
Ya está. Y gráfico. ¿Han visto? La única dificultad que me aparece es este 1/3. Para la ecuación no es problema porque todo es dividido entre 3. Lo mismo ocurre con el otro. El único problema del 5 es que son números grandes. ¿Me han entendido? Les escucho. ¿Qué dicen? ¿Puede volver a explicar, dice? Ya. A ver, cuando resuelvo una parábola, tengo que seguir todos los pasos tal cual. El problema 5 dice, y es lo mismo que f de x, ¿no? Por si acaso. Menos 2x al cuadrado más 40x más 600. ¿Está bien? Esa es. El primer paso, les he dado ayer los 3 pasos, tal cual deberían ustedes aplicar. Viene a ser A es igual a menos 2, B es igual a 40 y C es igual a 600. ¿Lo ve? Aquí está. Este negativo quiere decir que la parábola se va a abrir hacia abajo. Eso quiere decir. No sé dónde va a estar el vértice, recién lo vamos a calcular. Con el paso 2 calculamos el vértice. X menos B sobre 2A. Menos B menos B es 40 sobre 2A. 2 por menos 2. Menos por menos más, 40 entre 4, 10. ¿Está bien? Y Y, ¿a qué es igual? 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Muchas gracias. Nunca me acuerdo esa formulita. Listo. Y Y, entonces, ¿qué va a ser? 4 por menos 2 por 600. ¿Lo ve? Menos B al cuadrado. Son números grandes. Ese es el único problema. ¿Cuánto sale Y? ¿Cuánto sale Y, chicos? Calcúlenmelo con sus calculadoras, por favor. Fíjense, esto es negativo. 8 por 6, 4.800 menos 40 al cuadrado, menos menos, sobre menos 8. Va a ser positivo. ¿Lo ve? ¿Cómo es? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es 40 al cuadrado? 800 sale, dice. 800 sale. Muchas gracias. Listo. Entonces, fíjense, el vértice va a estar en un punto 10, 800. Es bien grande, ¿no? Las intersecciones, el tercer paso, la crucecita. Vamos a graficar. Todavía no voy a hacer ningún gráfico. Yo sé que es un gráfico que se abre hacia abajo y el vértice está en 10, 800. XY. Primero, cuando X vale 0, Y vale 600. Aquí está. Eso ya sabíamos. Y cuando Y vale 0, 0. ¿No ve? Menos 2x al cuadrado más 40x más 600 igual a 0. ¿Está bien? Esto puedo dividir a ambos lados. Si divido a ambos lados por el mismo valor, no pasa nada, ¿no? Entre menos 2. 0 entre menos 2 sigue siendo 0. Y me queda un x al cuadrado menos 2 por 40, 20x menos 300 igual a 0. ¿Sí?
No se ¿Sí? puede dividir la primera parte, x igual a x. En esa parte se puede dividir entre -2 para que a veces salga menos. Eh, no te entiendo. O sea, aquí he dividido entre -2. Tú dices acá. Sí, ahí. No, no puedes. ¿Por qué? Porque si divides todo entre -2, este y también tiene que ser entre -2. Y y entre -2 es y entre -2, no es 0. Aquí se puede porque este lado tiene 0. ¿Entiendes? 0 Sí, entre -2 sale 0. Se mantiene el 0 y no se altera mi ecuación. Aquí me saldría, puedo dividir, pero a este lado me saldría y entre -2 y no se elimina, ¿no ves? Entonces, por eso es que esto no se puede hacer nada, es así. Ya está. ¿Puedo hacer aspa? No sé si alguien me ayuda con esto. Vamos a tratar, por si no tenemos que aplicar la ecuación general. X menos más. ¿Cómo obtengo 300? 30 por 10, dice. 30 por 10. Correcto, muchas gracias. Fíjense que 150 por 2, 100 por 3, todo, ¿no ve? Pero sumados los dos, me tiene que dar esto. Menos 30 más 10, menos 20. Entonces, estos son números correctos. Y además, yo sé que este paréntesis es igual a 0 o este es igual a 0. Por tanto, el primer valor va a ser 30 y el segundo valor va a ser menos 10. ¿Ya está? Esta está mi cruz. Voy a borrar mi cruz, ¿ya? Voy a hacer de este lado. Si no, va a ser muy poco claro. Como ven, yo borroneo bastante. 0, 600. 0, 30 y 0, menos 10. ¿Por qué no he dibujado primero aquí? Porque quería tener una idea de las escalas. Fíjense, X tengo que dividir de 10 en 10 y Y de 100 en 100, porque el vértice además me está dando en 10, 800. ¿Esto qué quiere decir? Que si X vale 10, Y va a ser 800. Y ahí está el vértice. ¿No ve? Nada más sé que se abre hacia abajo. Entonces voy a hacer aquí, vamos a hacer aquí, X y Y. Aquí arriba va a ser 800. Eso quiere decir que a la mitad va a ser 400. Esto va a ser 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400. 500, 600, 700, 800, 900. ¿No ve? Aquí abajo lo mismo. De 100 en 100. Aquí es menos 200, por ejemplo. En cambio, X puedo hacerlo de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. 30, 50. Aquí va a ser menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Listo. El vértice. Siempre comenzamos con el vértice. X 10, Y 800. Aquí está el vértice. ¿No ve? Además, yo sé que se abre hacia abajo. Y además sé que aquí está mi eje de simetría. ¿No ve? Ahí está mi eje de simetría. Además, ya sé que cuando X vale 0, Y vale, perdón, cuando X vale 30, Y vale 0. Entonces, por este punto va a pasar mi eje de coordenadas. Y también sé que cuando Y vale 0, menos 10. Y por este otro punto también. Fíjense, si hay simetría, ¿verdad? Aquí está el eje, son 2, 2. Entonces, eso me garantiza que está bien calculado. El otro punto, cuando Y vale 0, X vale 600, aquí está. Y por simetría, a una distancia de 1, aquí está 1,
por aquí también va a pasar mi parábola. ¿Ya está? Eso es todo. Listo. Ahí está mi parábola, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. El otro problema es lo mismo. Solamente que estamos hablando de un tercio, nada más. El único problema es el cálculo, porque me da fracciones. ¿Se entendió? Si han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. ¿Cómo se entendió o no se entendió? Estoy viendo solamente Lice, cuatro. Yo dije. ¿Qué Lice, dices? no sé si podrías repetir una pasada el ejercicio, por favor. Ya. Bueno, no tengo a la mano mis apuntes de ayer, ¿no? Entonces, pero claramente ahí ustedes van a ver de que se especifican los 3 pasos a seguir. El primer paso es copiar los coeficientes. A-2, B40, C600. ¿No ve? Y además, ese primer paso dice que si este A es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Y si es negativo, como en este caso, se va a abrir hacia abajo. Pues yo ya sé que la parábola se va a abrir hacia abajo. Primer paso. Segundo paso, calcular las coordenadas del vértice. Con este primer paso, yo solamente sé que se va a abrir hacia abajo, no sé dónde está. Con este segundo paso, ya sé dónde está el vértice. Tengo formulitas, así calculo X y así calculo Y. ¿No ve? No me acordaba de esto, uno de sus compañeros me ha recordado. Ya está, pues. Tengo B, tengo A, tengo C. Aquí están. Simplemente reemplazo, tomando en cuenta los signos. Hay que tener cuidado con los signos. Y encuentro las coordenadas del vértice. X me sale 10 y Y me sale 800. Por tanto, el vértice va a estar en 10, 800. Aquí está el vértice, en 10, 800, ¿no? X 10, Y 800. Y además yo sé que por este vértice va a pasar mi eje de simetría. Eso es fundamental, porque una parábola es simétrica. Ahí está el eje, todo lo que ocurre a un lado se replica exactamente al otro lado. Es como mirarse en un espejo. Si ustedes ponen un espejo aquí, van a ver la imagen a este otro lado completando la parábola. Por eso es eje de simetría. Listo. Ya tengo este dato, tengo el eje, me faltan los puntos que me van a permitir trazar mi parábola. Esos puntos son la intersección, aquí primero, con el eje de ordenadas, o sea, el eje vertical. Para encontrar ese punto, X, hago 0, porque aquí está el punto X0, ¿no ve? Por eso el punto debe estar sobre el eje. X vale 0. Y ya todos sabemos que este valor es la intersección con el eje de ordenadas. Si X vale 0, Y va a ser 600. Aquí está. Y por simetría, quiere decir al mismo lado, o perdón, al lado contrario y a la misma distancia, está otra coordenada de un segundo punto, porque el eje de simetría justamente nos define eso. Ya tengo 3 puntos. Más puntos. La intersección con el eje de abscisas o eje horizontal se va a dar cuando Y vale 0. Y vale 0, Y vale 0. El problema es que cuando Y vale 0 se me forma una ecuación de segundo grado. No problema, porque todos sabemos resolver una ecuación de segundo grado. Afortunadamente, aquí sí puedo aplicar el aspa. ¿Me ve? Entonces encuentro los resultados de mi ecuación, que son las coordenadas. Cuando Y vale 0, X vale 30,
Y cuando y vale 0, x vale también menos 10. Son dos resultados porque es ecuación de segundo grado. Listo. Aquí está el punto 0,30 y 0 menos 10. Voy a verificar siempre que exista simetría. Me tiene que dar simétrico. Si no me diera esta distancia igual a esta, quiere decir que me he equivocado en algún lugar. Afortunadamente aquí me da simetría, por tanto eso me garantiza que mi resultado está bien. Y con todos esos puntos trazo mi parábola. ¿Se entendió? Sí, ¿Qué sí, dicen? Lice, gracias. Ya está Ya, mejor chicos. igual todavía. Listo, listo. Hagan la práctica y les voy a volver a preguntar esto mismo la siguiente clase. ¿Listo? Yo entiendo que como ayer recién se ha dado la práctica, pues muchos de ustedes todavía no la han hecho. Listo, chicos. Avanzamos entonces. Vamos a pasar al siguiente tema. Todavía no les he pasado estas hojas escaneadas. Hoy, junto con las clases, les voy a subir al Moodle. ¿Listo? Por si acaso la práctica también les he subido al Moodle. Ya está en el Moodle la práctica. ¿Listo? Hemos dicho que por esta vez todavía ustedes me van a responder por mi correo, pero los que quieran, por favor, también súbanme al Moodle. Yo voy a controlar fundamentalmente el correo, pero no va a haber ningún problema si me suben al Moodle. A mí me permiten practicar también con eso. Entonces, háganlo, por favor. Ya está en el Moodle la práctica. El problema del Moodle es que me exige a mí poner fechas límite. Y la fecha límite que he puesto, como ya hemos quedado, es la clase del próximo martes, ¿no? Bien, tema 2. Desigualdades e inecuaciones. Listo. Tema 2. Comenzamos hoy. Va a ser un repaso rápido. No sé si ustedes ya han visto inecuaciones en el colegio. Espero que sí. Algunos han debido hacerlo y otros no. Pero no hay problema porque aquí vamos a aprender todo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es una desigualdad? Es exactamente como el nombre lo dice. Es algo que no es igual. ¿Está bien? El problema radica es que cuando yo digo este no es igual o esto no es igual a este otro, estoy haciendo un juicio de valor. Estoy comparando. ¿No ve? Estoy diciendo, si no es igual, necesariamente uno va a ser mayor y otro va a ser menor. No son iguales. Son desiguales. Y si son desiguales, uno es más grande que el otro. Punto. Eso desde el punto de vista, obviamente, cuantitativo. Entonces, la pregunta surge, ¿cuánto más grande? ¿No ve? Y en el cuánto más grande aparecen las inecuaciones. Si yo digo, José es más grande que Pedro, entonces José es más grande que Pedro. Yo puedo saber exactamente cuánto más grande es porque los individualizo a los dos. Pero luego digo, tengo una variable cualquiera que sea más grande que Pedro. Entonces parto de la estatura de Pedro y todo el que sea más grande satisface mi ecuación. Mi inecuación. Una ecuación es cuando hay una igualdad y el resultado es un valor concreto. Una inecuación es cuando existe una desigualdad, es mayor o menor, y el resultado es un rango. ¿Está bien? Eso a grandes rasgos, nada más. En esta misma clase, un poquito más allí,
Voy a volver a repetir este concepto, pero ya con datos numéricos. ¿Listo? Por lo pronto, para poder trabajar desigualdades en ecuaciones, tenemos que entender perfectamente, pero perfectamente, las rectas de números reales. ¿Qué son los números reales? ¿Quién me explica? A ver, les escucho. Han debido ver esto ya en álgebra. ¿Qué son los números reales? ¿Qué es un número real? ¿Quién me ayuda? Del 1 al infinito. Del 1 al infinito. No, es incompleta tu definición. Contienen positivos y negativos, incluyendo el cero. Correcto, también. Pero los números reales son una familia. Le dije incompleta o incompleta a su compañera porque también incluye negativos. Justamente, en cambio la segunda compañera ya me ha dicho negativos, positivos y el cero. Y esos son los números reales. ¿Qué es un número real? Exactamente como el nombre lo dice. Afortunadamente, como les decía en matemáticas, la parte del lenguaje mismo es lo que nos define. Es real, es palpable. Yo lo puedo mirar. Ese es número real. Existen dos grandes familias. Dos grandes familias. Números reales y números Irracionales. no, Enteros. no, Imaginarios. imaginarios. Estos son reales, estos son imaginarios. ¿De acuerdo? Son dos familias totalmente diferentes. Nosotros vamos a trabajar solamente con los números reales. ¿Qué es un número imaginario? A ver, a ustedes les han debido enseñar que no existe raíz cuadrada de un número negativo. ¿Lo ve? Nos han dicho, no existe la raíz del número negativo. ¿Por qué no existe? Porque todo número elevado al cuadrado se vuelve positivo. Y yo para poder salir de la raíz cuadrada tendría que poder elevar al cuadrado ese número. Y este número negativo, si lo elevo al cuadrado, se vuelve positivo. Entonces, no hay manera de salir de la raíz cuadrada negativa. Pero no es cierto que no exista. Sí existe, pero se convierte en un número imaginario. ¿De acuerdo? Un número imaginario conforma un número complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Es muy aplicable en algunas ramas de la ingeniería, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, electrónica. El comportamiento de la electricidad es como un vector, un fasor. ¿Listo? Al ser A más BI, entramos al mundo de los números complejos, que tienen una parte imaginaria. Es bien real. Imaginario es solamente un nombre, pero ya no se comporta como los números normales, sino se comporta como sumas vectoriales. ¿Listo? Afortunadamente nosotros no vamos a entrar en este campo porque no tiene que ver con nuestra disciplina. Solamente les digo todo esto para que sepan que existen los números imaginarios. Entramos al campo de los números reales. ¿Qué es un número real? Pues un número palpable. 5 naranjas, 6 peras, 4 lapiceros. Es decir, reales. Existen, se ven, se pueden graficar. ¿Listo? Esos son los números reales, entonces. Los números reales
pueden ser racionales o irracionales. Esto te lo voy a explicar rápidamente porque todo esto que estoy poniendo acá va a estar en las hojas que les voy a subir al Moodle, escaneadas. Estoy sacando de ahí. ¿Listo? Los racionales, ¿cuáles son? Aquí nos dicen Q. Estos son nombres nada más, por si acaso. Q', los irracionales. A ver, los racionales pueden ser enteros, enteros positivos o enteros negativos. ¿Listo? O también puede ser fraccionarios. Y los irracionales solamente son fraccionarios. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, un número irracional es un número que tiene decimales que llegan hasta el infinito, no terminan nunca y no se repiten. El ejemplo clásico de número irracional es el número pi. ¿Saben qué es el número pi, no ve? ¿Quién sabe? 3.1416. Y no sé cuánto más. El problema de este número es que nunca termina, porque tiene decimales y no se repite nada más. Un número pi, pero bueno, sabemos el valor, pero ¿qué es el número pi? ¿Qué significa? ¿Qué representa? 3 puntos que me diga qué es el número pi. Ya deberían Creo que era algo de una circunferencia, Liz, pero no me acuerdo. Tiene que haber algo con eso. No me acuerdo. ¿Por qué? Es divisible Creo entre que era un para sacar la radio o algo así. Creo que A ver. Es la longitud de la circunferencia. No propiamente. ¿Es divisible entre un número y entre sí mismo? No, ese es un número primo. A ver, ¿por qué les digo medios raros? Porque a los de la generación de ustedes, muchas veces cuando se les pregunta algo, agarran su celular y googlean. Google, ¿qué es el número pi? Y les sale en un instante la definición. ¿No ves? Si ustedes hubieran hecho eso, ya me hubieran dado ahorita la respuesta. ¿Qué es el número pi? Es la proporción entre el diámetro y el perímetro de una circunferencia, que siempre es constante. Ese es el número pi. Por eso, el perímetro de una circunferencia es 2pi por r. ¿No ve? Además, el número pi viene en radianes, pero significa 180 grados. Pero básicamente, este número 3.1416 es la proporción entre el diámetro y el perímetro de la circunferencia. Perímetro de la circunferencia, pi por diámetro, o 2 veces en radio. ¿Han visto? Eso es. Y es un número irracional, porque sus decimales no terminan nunca y además no se repiten. ¿De acuerdo? Los racionales, entonces, pueden ser enteros o fracciones, pero fracciones que terminan. Por ejemplo, a ver, racionales. Comenzaremos por orden. Los enteros. Cuando son enteros positivos, son números naturales, así se les conoce. ¿Por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido nombrarle así, nada más. Ya, listo. Un número entero positivo es un número natural. Un número entero negativo
A nadie se le ha ocurrido darle nombre, es un número entero negativo, listo. Entre ambos está el 0, que es un número neutro, ¿no? Por eso nos dicen que enteros positivos, negativos y el 0. Pero además pueden ser también fraccionarios. Pueden ser, por ejemplo, un medio. Un medio 0,5 y ahí se termina. Por eso es racional. El irracional cuando no termina nunca. Además, el 1/3, por ejemplo, no termina nunca, pero se repite. Por tanto, es un número también conocido como periódico. Se considera racional, porque los decimales se repiten. Cuando son diferentes, cuando no se repiten y no terminan nunca, esos son los irracionales. ¿De acuerdo? Listo. Fíjense que esto es nada más que definiciones. ¿Qué me interesa? Que ustedes diferencien siempre los reales de los imaginarios. Porque eso sí es importante.